Hola, ¿cómo están? Como siempre, saludándolos, Giovanni. Este es un podcast semanal, esperando que se encuentren todos muy bien. Estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos a sus martes de lo bello de ser enfermero. El día de hoy, nuestro capítulo número 53, hablaremos acerca de las reacciones psicológicas a la discapacidad. Iniciaremos, como todas las semanas, con la frase mis bellos enfermeros. Esta vez elegimos una frase de Platón que menciona: podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo a la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo a la luz. Esa va a ser nuestra frase de la semana. Espero que les haya agradado y que la llevemos a cabo, y que si tienen planes, proyectos, no se olviden de iniciarlos ya, lo más rápido posible. No lo piensen dos veces y anímense a invertir, a crecer, a ser unas personas proactivas, ¿vale? Es una recomendación que les hace su amigo Giovanni de Lo Bello de Ser Enfermero. Antes de comenzar, quiero recordarles que se suscriban, que le den like o manita arriba y que activen la campanita de las notificaciones para YouTube, para que ustedes les avise cada que subamos algún nuevo episodio, algún nuevo short o algún otro proceso nuevo. A lo mejor subimos un webinar, ¿no? Y ya lo pueden ver allí, y ya cuando se contacten con nosotros por Instagram, Facebook, TikTok o Twitter y me quieran decir: oye, ¿sabes qué? Vi el webinar que subiste a YouTube, pero quiero obtener mi constancia de participación. Entonces allí les damos donde pueden registrarse de manera correcta, para que nosotros llevemos un control de eso y les podamos entregar su constancia de asistencia a el webinar, ¿vale? Actualmente pueden cursar 3, que sería el de choque séptico, el terapias de reemplazo renal lento continuo, y también el webinar de ECMO en SDRA, ¿vale? Entonces es información que cura, ¿no? Y que cuida y que mejora, para que todos estemos en ese canal y podamos entendernos. Para más información, de nuevo, nos esperamos en nuestras redes y les damos las respuestas. Como introducción, toda deficiencia física o mental puede ser considerada en un doble aspecto: el de su propia realidad, tanto en intensidad como en extensión, y en la repercusión psicológica que produce en el individuo y en su entorno social o familiar. Para ello, tendremos que hablar del duelo, que es un proceso por el cual todos los seres humanos pasamos, aunque no de la misma manera y no por todos los pasos. Pero todos hemos pasado un proceso de duelo en algún momento de nuestra vida, ya sea por una pérdida material, por una pérdida emocional, por una pérdida sentimental propiamente, ¿no? O ambas. Al duelo lo podemos definir como, y cito, una respuesta emocional de una persona ante la experiencia de una pérdida. Es un proceso interno. Puede aparecer por la pérdida del trabajo, un cambio de residencia, la ruptura de una relación de pareja, e incluso hasta la muerte de un ser querido. Y cuando yo hablo de un ser querido, estoy hablando de cualquiera, desde mi pececito dorado que me compré hace un mes, o el perrito, gatito que adopté, o puede ser mi tío, mi primo, mi amigo, mi mamá, mi papá, que tocamos madera, ¿no? Y nos sigan durando mucho tiempo. Pero puede ser que suframos un duelo por eso, ¿no? Entonces, la adaptación a la discapacidad ha sido descrita como una serie de etapas o tareas que son muy importantes. Estas etapas son normales y son esperables, ¿no? Sin embargo, no se presentan nítidas, es decir, no aparecen en todos los individuos de la misma manera, ¿no? Ni en un orden específico. Las personas difieren en cómo avanzan a través de estas etapas. Algunos avanzan más rápido que otros, algunos pueden saltarse una etapa, ¿no? O recorrerlas en un orden diferente. Dentro de las etapas del duelo que se ven reflejadas en la discapacidad, tenemos a la incertidumbre, y la entenderemos como los síntomas que aparecen por primera vez, pero el individuo no ha sido diagnosticado con la discapacidad. Pueden sentirse preocupados o confundidos, o ambas, y pueden preguntarse: ¿qué está mal conmigo? ¿Qué me puede pasar? Dado que muchas discapacidades tienen una naturaleza cambiante e impredecible, la incertidumbre puede no quedar nunca completamente resuelta. Los planes a futuro pueden necesitar ser continuamente revisados.
¿no? Y a partir de ahí estar en constante comunicación con nosotros mismos, pero también con personas que tengamos la suficiente confianza, ¿no? Y que nos puedan dar un apoyo emocional en este caso, o buscar propiamente el apoyo emocional con un profesional, ¿no? El shock sería la segunda etapa de este duelo a nivel de la discapacidad, ¿no? Y sería la segunda etapa en aparecer comúnmente, ¿no? Entenderemos esta etapa o que esta etapa se refiere a un estado de aturdimiento que puede ser tanto psíquico como emocional. El shock es una reacción al trauma, tal como al escuchar un diagnóstico puede durar desde unos breves momentos hasta algunos días o aún más, ¿no? El individuo es incapaz de comprender la magnitud o la severidad de la discapacidad o sus efectos. Y aquí nos podemos poner en la situación, ¿no?, empáticamente de un paciente con diabetes mellitus, con hipertensión arterial sistémica, con enfermedad renal crónica, con un infarto agudo al miocardio, con insuficiencia cardíaca, con cáncer de cualquier tipo, cáncer de mama, de próstata, de colon, cervicouterino, pulmonar, ¿no? Leucemia, ¿no?, que son como los más comunes, linfomas, ¿no?, también. Pacientes que van a ser trasplantados, ¿no?, también, porque pues muchas veces dicen, bueno, el trasplante me puede salvar la vida, pero ¿qué hay más allá, no? Por ahí se ha escuchado de personas que dicen, es que estoy triste porque, o sea, estoy vivo, pero no es con mi riñón, ¿no? O sea, es con un riñón de alguien más, y les cuesta mucho trabajo también aceptar el trasplante, ¿no?, o ser un paciente trasplantado. Entonces son diferentes situaciones que pueden generar alguna discapacidad de cualquier tipo, ¿no? No estoy hablando específicamente de mentales, físicas, ¿no?, sino de cualquier tipo de discapacidad, y que actualmente, pues bueno, tratan de modificar y decir capacidades diferentes, aunque habrá que especificar que los grupos que meten en capacidades diferentes son grupos que tienen algún problema en la salud mental, ¿no? Entonces, ya sea genético o no, pero bueno, a ellos los clasifican de esa manera. Yo voy a hablar de discapacidad y voy a hablar de manera general, ¿no? Por eso el término. La tercera etapa en aparecer en este caso pues será la negación, ¿no? Después del shock de que cómo es posible que me esté pasando esto a mí, de que la incertidumbre va de que de repente estoy bien y de repente me siento muy mal, ¿no? Entonces ahora aparece la negación. Por fin, la más complicada de todas estas etapas iniciales, ¿no?, del estado de duelo, es inicialmente una reacción normal o un necesario mecanismo de defensa. Protege al individuo de abrumarse psicológicamente, asegura que no hay depresión. La negación es nociva solo cuando interfiere con el tratamiento de los esfuerzos de rehabilitación. Si no, dijimos, es una etapa totalmente normal y necesaria para que nosotros crezcamos, ¿no?, psicológica, emocional y físicamente. Con el tiempo la negación debe suavizarse, esto es, el individuo reconoce emocionalmente que ha ocurrido una pérdida, ¿no?, y ahí es el crecimiento que les mencionaba hace un instante. La depresión o duelo sería la siguiente etapa, ¿no? La negación lleva gradualmente a un más completo reconocimiento de la pérdida, pero en este punto, bueno, ya lo aceptamos, ¿no? Ya hay una parte de aceptación, ¿no? Pero esa aceptación puede venir de una manera, digamos, positiva, de una manera un poco negativa, ¿no? Y esto llevarnos al duelo o a la depresión como tal, en donde nosotros, pues bueno, vamos a tener de cierta manera pena, ¿no? Tristeza, que sea importante, que se genere como depresión, y junto a ello puede ocurrir una baja en el autoestima. Estos sentimientos de depresión se considera una reacción normal, ¿no?, de primera instancia, como habíamos dicho, a una pérdida real, tal como una enfermedad o la pérdida de una parte o función de nuestro cuerpo. Los sentimientos de depresión pueden incrementarse porque las respuestas de otras personas antes gratificantes pueden disminuir. La depresión puede expresarse como hostilidad externa y culpa frecuentemente dirigida contra los miembros de la familia. Se ha dicho que la pena es la más dolorosa de todas las emociones humanas, pero al mismo tiempo se ha descrito como la más curativa. Entonces dijimos, es una parte importante, ¿no? Yo creo que la más difícil de las iniciales pues sigue siendo la negación, ¿no? En el clímax, ¿no?, esta parte de la negación, pues bueno, cuando yo ya la supero, entro en un proceso de aceptación, pero eso no quiere decir que no tenga un dolor, una tristeza, o una pena, o
o depresión, ¿no? O que me sienta cómodo o no con la situación. Entonces, sí ya acepté que tengo esta enfermedad, pero pues esto me está causando problemas en mi propia autoestima porque no me siento bien con lo que estoy haciendo, porque me siento menos haciendo lo que estoy haciendo, porque sé que puedo hacer otras cosas, pero que están teniendo muchas consideraciones conmigo y me están limitando en hacer las cosas que yo puedo. Entonces son diferentes circunstancias, diferentes maneras de ver el proceso propiamente del duelo como tal. Y entonces hay que hablarlo, hay que poder expresarlo, ¿no? Yo sé que a veces es difícil, ¿no? Con nuestros pacientes que lo puedan realizar. Digo, a lo mejor con nosotros como personal de salud pues entienden que va dentro de nuestras funciones, que debemos de ayudarles o brindarles ese apoyo, ¿no? Pero con la familia, como bien lo mencioné aquí, usualmente es con las personas con las que choca, ¿no? Digámoslo así, su temperamento y sus actitudes, mucho más que con personas que son externas, ¿no? Y esta parte pues también hay que saberla manejar y comentarles justo que pues no debe ser así, ¿no? Entonces es importante que lo podamos identificar, dárselo a conocer a las personas y a partir de ahí pues brindarles el apoyo necesario, y si no, referirlos con un especialista en salud mental, ¿no? Pero ya ahorita veremos unas situaciones. El individuo puede afligirse por su imagen corporal, por la función, ya lo habíamos platicado, por las satisfacciones previas que pueden ahora ser negadas, ¿no? Porque antes se la pasaba muy bien jugando fútbol, ahora ya no puede correr o ya no aguanta correr, ¿no? Incluso la parte de la satisfacción sexual, pues antes era muy bien satisfecha esa parte y actualmente tiene disminución de la libido en el caso de las mujeres, que es usualmente lo que pasa, y en el caso de los hombres pues no es que no tenga ganas, es que esta parte de su imagen corporal dañada pues entonces lo conlleva a que tenga disfunción eréctil, ¿no? Por ejemplo, cuando antes no tenía ese tipo de problemas. Entonces también es importante platicarlo y manejarlo con ellos, y que sepan que bueno, no deben de frustrarse por eso, sino deben de trabajarlo y manejarlo, ¿no? Y también pues esto de la imagen corporal puede verse afligido por la pérdida de expectativas basadas en la función, ¿no? De que antes podía cargar un garrafón de agua, ahorita ya no puedo cargar ni una cubeta, ¿no? Ya me cuesta mucho trabajo, perdí fuerza, tono muscular porque estuve hospitalizado tanto tiempo, porque tuve una enfermedad renal crónica diagnosticada, porque tuve una agudización de esta enfermedad y entonces ya no puedo hacer las cosas como antes. Todo esto puede dañar la autoestima del paciente, obviamente su autoimagen, su autoconcepto, y hay que saber manejarlo, ¿no? Y poder identificar ciertos signos y síntomas que van a ser muy claros, y brindarle el apoyo, ¿no? Darle las opciones que puede tomar, siempre y cuando pues, el paciente tendrá que aceptarlo para que pueda hacerlo, ¿no? Y para eso tendrá que ir pues ya prácticamente en esta etapa, ¿no? Donde ya no está negando que esté enfermo, ¿no? Sino que ya lo aceptó, sabe que hay algunas situaciones que hay que tratar y las va a tratar, ¿no? Muy bien. Después de un tiempo, la psique humana trabaja en reforzar el propio autoestima y llega a la aceptación, la última etapa del duelo y la que sirve como pauta para que nosotros generemos un aprendizaje de todo lo que nos puede llegar a pasar, desde una pérdida de trabajo hasta una pérdida psicoemocional porque perdimos una relación importante en nuestra vida, un familiar o una parte o función de nuestro cuerpo. Esto o esta no implica ser feliz con respecto a la discapacidad, o sea, no es que sea feliz teniendo mi discapacidad o los pacientes sean felices teniendo su propia discapacidad. Más bien se refiere al abandono de falsas esperanzas y a la exitosa adaptación a los nuevos roles que, basados en las limitaciones realistas y los nuevos potenciales, la persona puede realizar sin esfuerzos grandes, ¿no? O sin esfuerzos que lo lleven al límite, ¿no? Porque también esa parte pues la persona se estaría forzando mucho a realizar ciertas funciones. El individuo continúa con su vida cotidiana, la discapacidad se contrae en importancia, ¿no? Y otros aspectos de la vida cotidiana crecen en significación cuando nosotros retomamos un nivel de autoestima pues óptimo. El individuo se siente como el sí mismo cambiado, ¿no? O sea, ya vuelve a ser la persona, digamos, que era antes en cuanto a la parte psicoemocional, pero sabe que físicamente ya es otra persona, ¿no? O es otro, ¿no? O que está limitado
pero emocionalmente ya es el mismo, y en ese momento pues bueno, aparece un aprendizaje tremendo y esa persona se va con una autoestima muy alto y creciendo todas las ocasiones, ¿no? Y nosotros como personas de enfermería pues somos una parte fundamental para esto, ¿no? Para enseñarle a ese paciente qué puede hacer, qué no puede hacer, cómo lo puede hacer, ¿no? Y que él sea lo más independiente posible, ¿no? También enseñar y educar a los familiares que esa persona puede realizar casi todo, excepto la parte en la que tiene discapacidad. Entonces, que lo dejen realizar casi todo. Él, cuando no pueda hacer algo, les va a pedir apoyo, se va a acercar y les va a decir: ¿sabes qué? Es que esto no lo puedo hacer, ya lo intenté y no puedo, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes apoyar? Y ahí es donde van a tener un mayor entendimiento, una mayor comunicación, y esto pues obviamente va a evitar roces y choques innecesarios, ¿no? Justo por pues cuestiones de temperamentos y la propia salud del paciente. Cuando un individuo se ve afectado de una discapacidad, debe enfrentarse a una doble tarea, ¿no? La primera es que tiene que adaptarse a la discapacidad o a la enfermedad desconocida, y la segunda es que debe adaptarse a un nuevo estilo de vida distinto al que estaba acostumbrado, ¿no? Por esta nueva situación. Entonces, primero adaptarse y entender que está enfermo, y luego adaptarse y entender que su estilo de vida ya no puede ser el mismo porque se va a complicar, ¿no? Y va a estar más continuamente en hospitales. Si es un paciente infartado y quiere continuar con su mismo estilo de vida, pues se va a volver a infartar. Tarde, más temprano que tarde, se va a volver a infartar. Y ese paciente necesita atención, ¿no? Necesita que se valore, que se esté cuidando. Lo mismo con un enfermo renal crónico. Si lo diagnosticaron ya con enfermedad renal crónica y sigue con los mismos estilo o el mismo estilo de vida, pues obviamente va a estar continuamente en hospitalización, en un área de urgencias, ¿no? Tienen que adaptarse a la enfermedad, o sea, adaptarse al conocimiento de su enfermedad y adaptarse al nuevo estilo de vida. Entonces, digamos que son dos duelos en uno, ¿no? Y por eso hay que saber manejarlo con ese tipo de pacientes y saber explicarle qué sí puede, qué no puede hacer. Dentro de las respuestas emocionales más frecuentes se presenta el miedo, la ansiedad, la tristeza, la depresión, la angustia, rabia, ira, apatía, llanto, abatimiento y desesperanza, ¿no? Son reacciones pues prácticamente negativas, ¿no? O emociones negativas los pudiéramos llamar así, ¿no? Pero son necesarias. Son reacciones emocionales que aparecen en situaciones de amenaza, ¿no? Y que son normales y no se consideran patológicas, salvo que su duración, intensidad o frecuencia sean excesivas e interfieran en el funcionamiento de la persona, en el resto del funcionamiento de esa persona, ¿no? Para ello, el personal de salud busca diferentes estrategias de afrontamiento y recomienda algunas de ellas de acuerdo a las características emocionales de los pacientes y familiares para hacer frente a las situaciones de amenaza y conseguir el control emocional. ¿Qué les recomendamos? Que busquen información, que busquen apoyo social y emocional, que haya una búsqueda de ayuda dirigida a solucionar ciertos problemas, centrarse en las emociones y desahogarse, no quedarse con ellas, ¿no? Porque muchas veces eso pasa y nadie me va a negar que 5 minutos dedicarle a un paciente que tenga algo que decir les hace el día, les cambia la perspectiva de todo, ¿no? Porque saben que te pueden contar algo que ellos estén sufriendo en ese momento y que es necesario desahogarse. Entonces, bien importante ver esta parte donde sí podemos ayudar, ¿no? Intentos por mantener ocupados, ¿no? Entonces, decirle que haga más actividades. O sea, no te quedes ahí en cama, no te quedes ahí encerrado. ¿Tienes estos problemas? Sí. Cuídate. Vamos a mejorar tu estado general. Y aparte, aprende a hacer algo. Si te gusta coser o tejer, pues aprende a coser y tejer. Si te gusta cocinar, pues aprende a cocinar. Si te gustan los postres, pues aprende a hacer postres. Obviamente que sean adecuados para ti, ¿no? Por ejemplo, si te gusta caminar, pues sal a caminar, ¿no? Si te gusta escuchar podcast, pues escucha podcast mientras caminas, mientras corres, mientras te bañas. Pon tu celular o tu computadora cerca, o el dispositivo que tengas disponible, ponlo cerca, sube el volumen y mientras te bañas escuchas un podcast, ¿no? Y te relajas. Si puedes hacer ejercicio, ve a hacer ejercicio.
Si quieres aprender algo nuevo, como tomar fotografía, aprender de bases de datos, leer un libro nuevo, hazlo. Estás en la libertad, pero mantente ocupado. Mantén a tu mente ocupada y que no tenga tiempo para esos pensamientos negativos, ¿no? Sino que también pues todo esto te ayude a ti a seguir creciendo. Sé que es un poco difícil y que es bien fácil decirlo, ¿no? Pero cuando pasamos por una situación de este tipo, hagamos lo que hagamos, es un poco complicado. Entonces, pues la recomendación es esta: trata de siempre hacer actividades que te mantengan ocupado, que tengas un buen sentido del humor, ¿no? Esta parte yo la recomiendo muchísimo. Yo estoy muy en contra de las personas que quieran cancelar a muchos comediantes por hacer un chiste de alguna situación de tragedia relacionada a la salud de alguien. Claro que no, la comedia se origina a partir de la tragedia y eso es históricamente así se ha hecho, ¿no? Necesitamos tener un buen sentido del humor, reírnos de lo que está pasando, de nuestra situación, hacer bromas incluso con lo que nos está pasando, buscar shows, ¿no? Donde hagan chistes y bromas que los incluyan, porque pues hablamos de inclusión, pues hay que incluirlos en todo, ¿no? Hay que ser incluyentes en todo. Entonces sí, manejar muy bien todo esto con un muy buen sentido del humor, y no es que nos estemos burlando de tu situación propiamente, sino que nos estamos burlando de tus respuestas a la situación, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y esa sonrisa o ese chistecillo o esa bromilla que pueda aparecer en cualquier momento, que la tomen de la mejor manera y que pues obviamente ustedes tengan liberación de diferentes neurotransmisores que les ayuden a mejorar su estado de ánimo, ¿no? Esa parte es lo fundamental. Aislamiento y desconexión conductual, pues es una parte que también se les recomienda, porque a veces sí necesitan hacer como una introspección, ¿no? Que vean su temperamento, que vean sus conductas contra los demás y con los demás. Y a veces que digan, oye, ¿sabes qué? Sí necesitas un tiempo solo, pero necesitas un tiempo solo para entenderte, para empezar a conocerte, ¿no? Y para que veas que sí está bien y que está mal de lo que estás haciendo para con otras personas. Se recomienda que no renuncien a objetivos y metas que obviamente que sean alcanzables, ¿no? Habrá algunos que a partir de ahora pues ya no son alcanzables. Pues primero vete por los objetivos y metas que tengas en la vida que sean alcanzables en tu situación, y después cuando ya hayas cumplido esos, entonces ahora me voy con los que son un poco más difíciles, pero no los abandones. Siempre está ahí al pie del cañón, siempre, siempre. Son tus objetivos, son tus sueños, vamos a cumplirlos. Y esa parte pues a veces es un poco complicado, ¿no? Habrá algunos que sí tengan que renunciar a ciertos objetivos y metas, pero pues por la situación económica, por la situación laboral, etcétera, ¿no? Pero si no, pues vamos a continuar, y vamos a continuar de la manera más positiva posible, ¿no? Desdramatizar y utilizar un lenguaje realista y positivo, ¿no? O sea, tampoco te vamos a hablar con todo el cariño del mundo siempre, ¿no? Tampoco te vamos a poner como mártir, ¿no? O sea, sí vamos a tener empatía contigo, más no una emoción negativa como lo pudiera ser, o una respuesta emocional negativa como lo pudiera ser lástima, ¿no? O sea, no es lástima, es empatía lo que debemos tener con ese tipo de pacientes, y entonces hablarles con un lenguaje realista y positivo, pero entendiendo también sus limitaciones, y a partir de allí, ¿no? Muchas veces pues la aceptación, ¿no? El hecho de que le recomiendes que comience a aceptar la situación, pues hay que ver cómo lo puede hacer, ¿no? De qué manera puede afrontar esta aceptación, ¿no? No es lo recomendable, bueno, desde mi punto de vista no es lo recomendable, pero la parte de la fe y la parte espiritual es muy importante. Muchas personas confunden la fe y la espiritualidad con la religión, entonces no es que la confundan, o no vamos a seguir haciendo que la confundan, sino vamos a dar la diferencia, pero sí vamos a recomendar que se acerquen mucho a la parte de la espiritualidad, de su fe, ¿no? Hacia la imagen o el cuadro o el sitio, la iglesia, el santuario, la sinagoga, no sé cómo le llamen, templo, etcétera, al que tengan que acercarse para que busquen un apoyo, ¿no?
emocional también en ese aspecto, y espiritual, que les va a ayudar muchísimo a seguir creciendo, ¿no? Cada quien a lo que se dedique, ¿no? Así puede ser un satanista cualquiera, o puede ser un católico cualquiera, o de cualquier otra religión, pues vamos a tener que en algún momento recomendarles que se acerquen a su espiritualidad y a su fe para que sigan creciendo y mejorando su estado clínico. Y pues obviamente estar valorando esta situación de que el paciente tenga preocupación ansiosa, porque esto puede ocasionar pues que tenga diversos miedos, ¿no?, en un futuro que sean inesperados y que le generen trastornos de ansiedad, como ya lo habíamos platicado en episodios anteriores. Entonces también estar al pendiente de esa situación para evitar que pase esto, ¿no? Y si llega a pasar, buscar la atención necesaria para que no esté pasando este tipo de situaciones. Cabe señalar que el apoyo de toda la familia hacia el afectado, en este caso, pues beneficiará tanto el ambiente familiar como el buen desarrollo del paciente con discapacidad. En el quehacer enfermero podemos sugerirle al paciente y a los familiares que acudan a algún tipo de consultoría, siendo la consultoría en salud mental que ofrece enfermería el primer sitio de recomendación en el caso pues de nosotros, ¿no? Y el profesional indicado para determinar si el paciente tiene o no que evolucionar su terapia o incluso dar de alta de su situación psicológica. Es decir, el profesional de enfermería especialista en salud mental pues puede incluso observar y valorar ciertas situaciones que los enfermeros generales no tenemos tanto a bien valorar, ¿no? Y poder recomendarle que mejor acuda a un psicólogo o que mejor acuda a un psiquiatra, ¿no?, si es necesario, o que va a acudir a un psiquiatra, pero allá va a ir meramente por una prescripción médica, ¿no?, y seguir viniendo a sus consultas de salud mental en enfermería y entonces ser atendido con diversas situaciones a lo que requiere ese paciente, ¿no? Bien importante tener esa comunicación y conocer a alguien, ¿no?, que sea especialista en salud mental. Entonces, para eso yo les voy a volver a hacer la recomendación que ya habíamos hecho en alguna ocasión, pero pues voy a volverla a recomendar, y en esta semana es el contacto y perfil de Instagram de Consejería en Salud Mental, en el cual Viviana Bonilla, que ustedes ya la conocen y estuvo apenas con nosotros hace un par de episodios, es la enfermera especialista en salud mental y cuenta con un equipo de profesionales de la salud que pueden brindarte una mejor atención psicológica. Entonces, les dejo el link en la descripción de su perfil de Instagram, en donde pueden contactarlos y hacer citas si es que lo requieren. Si conocen a alguien que lo requiera, también pueden recomendarlo o recomendarle el perfil de Vivi, ¿no?, que es un excelente profesional en salud mental y que puede apoyarlos y darles pues una consultoría de acuerdo a sus necesidades, ¿vale? Muy bien, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Sigan con nosotros en las plataformas de podcast más escuchadas: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music y iHeartRadio en formato audio, y en YouTube para vernos en video y en su plataforma favorita. Si quieren que hable de algún tema en específico, por favor pueden mandarme un mensaje en redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, como Lo Bello de Ser Enfermero, y lo más pronto posible tocamos ese tema o les respondemos la duda, o incluso si pues no llegan a encontrar algún capítulo del tema que ustedes estén buscando, pues les podemos hacer llegar el link para que puedan escuchar nuestro episodio de podcast. El siguiente episodio, el número 54, hablaremos acerca de las redes sociales y congresos de enfermería con una invitada sorpresa. No se lo pierdan. Espero que se encuentren excelentemente bien, estén listos para el episodio que se viene la semana siguiente. Esto es Palabra de Nightingale. Gracias y hasta la próxima.